el ejercicio. Lo primero que quiero hacer es compartirles dónde tienen que... Permiso un segundo, aquí está. Lo que tienen que hacer, lo primero es lo siguiente. Primero tienen que descargar la base de datos Titanic, esta de acá, titanicdata.csv, que está arriba. Ese es el primer tema que hay que hacer. A ver, un segundo, chateo. Ok. No sé si, repito, si han visto... Ok, ya, listo. Un segundo que tengo, está muy complicado acá las ventanas. Ya, listo. Entonces, primero descargar entonces la base Titanic y también el ejercicio que vamos a resolver hoy en el día de hoy, donde está todo el código. Acá vamos a entrar, yo voy a copiar también. Vamos a resumir todos los métodos de clasificación, pero lo vamos a aplicar solo a un mismo dataset que vamos a tomar como ejemplo. Básicamente, la dataset corresponde a, ahora lo vamos a ver con más detalle, pero tiene que ver justamente con el Titanic. Esa es una idea nada más de cómo ejemplificar con una dataset el tema de aplicar los clasificadores. O sea, es un pretexto, no quiere decir que vamos a estudiar el Titanic ni nada parecido, pero es el pretexto para mostrar cómo funcionan los clasificadores. La base de datos corresponde a las personas que sobrevivieron y no sobrevivieron durante el Titanic. Y la idea es si nosotros podemos predecir o no, antes de que ocurriera el accidente, evidentemente, o dadas las características de las personas que estaban en ese barco, quiénes podían sobrevivir y quiénes no podrían sobrevivir. ¿Sí? Eso sería como el objetivo. ¿Ok? Entonces, vamos a partir primero, lo repito, tienen que copiar todo este código, pegarlo en RStudio y descargar la base de datos. ¿Ok? Como Rose. Ok. Sí, en realidad los datos son reales, pero el interés únicamente, en este caso, en este curso, es simplemente mostrar cómo funcionan los métodos de clasificación. O sea, en realidad no es tanto el interés de saber quién sobrevivió o no. Ok, entonces vamos a empezar a resolver. Yo voy a compartir ahora RStudio. Está abierto el chat por alguna consulta en general. Sería muy conveniente de que ustedes entendieran el orden y sobre todo la forma de pensar para resolverlo, más que el código, porque el código igual iba a estar disponible, pero sí hay que entenderlo y esa es la idea. Ok, entonces vamos a cambiar hacia ¿dónde estamos? Desktop. Ups, estoy un poco RStudio, a ver si es este, que tengo varios. No sé si estarán viéndolo ahora. Estupendo. Ya, ok. Yo voy a cambiar un poco el video y solamente voy a apagar el video para que se vea únicamente la pantalla, en principio. Ahora me imagino que van a ver todo únicamente la pantalla. Cualquier cosa, el chat está abierto, como les decía, para que puedan responder o cualquier momento abran el micrófono y ustedes también pueden resolver. Ok, yo acabo de descargar acá, me refiero, acabo de colocar copié justamente el código, ¿ok? Y partamos entonces. Bien, primero que todo vamos a resumir los métodos de clasificación que hemos utilizado. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente con 3 métodos. El primer método es regresión logística. Segundo método es naive Bayes, o también en su defecto que se llama LDA o Linear Discriminant Analysis. Y el tercer método es Support Vector Machine, que tiene varias variantes. Una variante con kernel lineal, con kernel radial o distintos tipos de kernel. Y también tenemos la posibilidad de trabajar agregándole constante como el costo y modificando y variando algunas características del clasificador para mejorarlo. En todos los clasificadores lo que uno necesita es, bueno, cargar la data. El primer paso es limpiarla. El segundo paso es separar la data en algún porcentaje que por lo general es 70 y 30. O sea, 70 para hacer el training o el entrenamiento del clasificador y el 30% de la data para testearlo. Eso va a ser prácticamente en todos los clasificadores uno hace lo mismo. Una vez que termine de construir el modelo, uno hace una predicción sobre lo que corresponde sobre la data testing
y construye lo que se llama la tabla de confusión para hacer una evaluación de cuán bueno fue o no la predicción hecha por el clasificador. Adicionalmente, hay otras herramientas que vamos a trabajar hoy, que es lo que se llama la curva ROC, que también esto les coloco también el código y les muestro cómo funciona. Ok, partimos entonces. Estos dos comandos en realidad son para limpiar. Ya yo tengo limpio todas las ventanas. En principio, cuando ustedes parten así, lo que sirve es para borrar todos los gráficos y para borrar todas las variables. Esto es como interesante hacer partir así para partir de cero. La segunda parte, bueno, lo que continúa es colocar digamos, el directorio de trabajo. Ustedes tienen que colocar aquí el suyo. En principio yo creo que lo han hecho ya varias veces. Entonces, veamos el directorio de trabajo. Yo estoy justamente Get Working Directories para saber que efectivamente estoy parado donde yo quisiera estar. Vamos a cargar esta librería. La librería de Plit sirve para básicamente limpiar la data. Es una de las librerías más importantes que tiene R en limpieza de datos. ¿Okay? Entonces, sigamos, ya tenemos la data, ya tenemos el directorio de trabajo y vamos a cargar la data. En este caso, esta data viene de una tabla Excel. Y como viene en una tabla Excel, la separación va a ser punto y coma, el decimal va a ser coma y el header va a ser true. ¿Okay? Recuerden que por lo general las tablas CSV vienen con coma y punto, pero cuando viene ese CSV viene de un Excel, entonces escribimos punto y coma y coma. Si ustedes por casualidad se hubiesen equivocado en el sentido de colocar una coma y un punto, les va a dar un error y lo que hay que hacer es modificar aquí punto y coma. Le va a dar error, claro, le va a indicar que tienes problema con la data. Entonces, esto es una muy buena forma. Primero lo cargan, si da un error, vuelven a probar cambiando separación y coma. ¿Okay? Entonces, con eso cargamos y veamos los datos. Entonces, tenemos que hay, bueno, 1.309 observaciones correspondiente a pasajeros con 12 variables en general, ¿no? Estas son las 12 variables, que es la clase del pasajero, el nombre, sexo, edad, el número de civiles, es decir, el número de hermanos y esposas o cónyuges a bordo, el número de padres o de niños a bordo, el número de ticket, el passenger fares, eso no sé, una indicación del pasaje, la cabina, el puerto de embarque, el bote salvavidas y finalmente la variable target, que es sobrevive o no sobrevive la persona. ¿Okay? Entonces, hay algunas variables acá y eso ya es parte de la limpieza, parte de las variables que no nos interesan. ¿Por qué no nos interesa? Por ejemplo, el nombre del pasajero no va a influenciar en nada. Por lo menos, no sé, no lo vamos a considerar, pero no hay influencia realmente con esto. La segunda cosa que no nos sirve es el número de ticket. Por lo general, el número de ticket no es una información. Y también el passenger first lo vamos a eliminar y la cabina. ¿Okay? A lo mejor por la cabina uno puede identificar, las cabinas están numeradas de acuerdo a las clases, pero ya eso lo vamos a considerar directamente con la clase del pasajero, passenger class. ¿Ok? Entonces, lo demás vamos a dejarlo, también vamos a quitar el bote salvavidas que le correspondía, o sea, la cabina, eso vamos a eliminar. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Usando los nuevos datos, vamos a ocupar el comando deplete. Estos dos puntitos significa que use selección, el comando select, pero que está contenido en el comando deplete. Y este símbolo completo significa como que se van conectando uno con lo otro. Y eso es muy útil. Eso es un símbolo que está contenido en library deplete. Es decir, parto de datos. Los nuevos datos van a estar constituidos por los antiguos, a los cuales vamos a seleccionar a los que les vamos a seleccionar estas columnas. No todas, sino las columnas que nos interesan. ¿Ok? Entonces, con eso seleccionamos y vamos al tiro a hacer la data. Bien, esta es la data que tenemos ahora. Si hacemos get de datos, entonces se dan cuenta que desaparecieron algunas de ellas y nos vamos a quedar con una versión mucho más reducida. Ahora, hay una cosa importante que yo no he destacado mucho, pero que es importantísimo hacer antes de seguir porque puede dar un montón de resultados medio confusos, es ver la estructura de la data, es decir, el tipo de cada una de las variables. Es decir, vamos a ocupar un comando que se llama str, o estructura, significa estructura de los datos. Y esa estructura nos va a decir
o sea, de qué tipo es cada variable. Por ejemplo, la clase de pasajero es factor, y eso está correcto. Las variables factor son variables categóricas, es decir, variables que tienen niveles y los niveles no están ordenados. Aquí tiene 3 niveles, que significa primera, segunda clase, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que uno tendría, y este es el número donde aparecen las observaciones, o sea, en general. ¿Ok? Entonces, esas son me parece que los 3 niveles están correctos. Ahora, el sexo es también un factor que tiene 2 niveles, que es female y male. Si nos hubiese dado más factores, entonces habría que limpiarla, sustituir female correspondiente y hacer ese estudio, pero afortunadamente este está listo. El número de civilian y esposas está malo porque dice que es un factor cuando en realidad si es un número, tiene que dar un número, por lo tanto tiene que esto convertirse a numérico. ¿Ok? Para poder hacer la estructura bien. Si lo hubiésemos dejado así, probablemente tenemos problemas después. Vemos que la edad también aparece como factor y la edad es un número. Tiene 99 niveles, por lo tanto eso nos va a traer un problema complicado después. Entonces, esta hay que convertirla a numérica, esta hay que convertirla a numérica. El número de parientes también es numérico y el puerto de embarcación evidentemente es factor y survivor también es factor. Es decir, hay 4 puertos de embarcación de donde salen, incluyendo uno que no sabe dónde es, o sea, hay también niveles como Cherbourg, etcétera, pero no sabe dónde son y hay también lugares donde no se sabe. ¿Ok? Aquí hay 2 tipos de, y sobrevivencia tiene 2 niveles, no y sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es convertir a numérico algunas variables. Así, esta es la forma de convertirlo. Vamos a convertir datos, número de civil en esposa, qué sé yo, lo vamos a convertir en numérico, usando la palabra asNumeric de esto. Entonces, así convertimos a numérico. Chicos, si ustedes pueden abrir el micrófono cuando quieran para preguntar. ¿Eh? Si todo está claro, estupendo. Sigo adelante y adquiero más velocidad a medida que veo que no hay ningún tipo de pregunta. ¿Ok? Entonces, por supuesto, sigo adelante. Profe, Sí, dale nomás. es que tengo problemas con la data. Cuando la cargo y después intento hacer el tema del filtro para la nueva data, me ¿Sí? aparece un error. ¿Errores de qué tipo? No sé cuál es el... Se la mando al tiro. Sí, mándalo por chat si quieres, para yo poder ver si hay alguien más que tiene problema con esto o me dice que la columna de passenger class no existe. Chuta. Sí, a mí me sale lo mismo. Ok. Vamos a ver qué pasó, porque no... Passenger class no existe. Y haciendo, por favor, disculpen, una consulta. Si hacen, primero carguen la data y después hacen head. Y cuando hacen head, ¿le aparece la columna passenger class aquí o no? Al principio. ¿Sí? ¿Les aparece? Pero sale distinto, sale como passenger class. Ah, qué raro que está trabajada así. Ok, entonces lo que vamos a hacer es renombrar hacer un nombre. Por ejemplo, veamos los nombres que están. Los nombres, primero, ¿qué nombre le aparece aquí al principio? Si utilizan names de datos, por ejemplo. Ok, aparece con una rayita. Entonces, lo que hay que hacer es colocar este valor, el valor que les sale a ustedes y cambiar el nombre. Es decir, acá colocan, fíjense que sea el primer nombre, colocan una cosa como esta, un 1 acá, colocan esto así, y yo voy a colocar, en mi caso, voy a hacer que el nombre 1 lo voy a forzar a que se llame Passenger Class. ¿Se entiende? Puse este 1 acá para indicar que el primer nombre que les aparece a ustedes con una puntito, puntito, puntito que están algunas cosas, haciendo esto, lo que tengo aquí en esta línea, yo lo fuerzo o lo hago a que se vaya a llamar Passenger Class en general. Entonces, por favor, hagan eso y después vuelvan a hacer head y vean si aparece el nombre correcto o no. Y me dicen sí o no. ¿Okay? Ahora sí, ¿no? Estupendo. Es decir, con esto yo estoy forzando, si alguno tiene algún problema con alguno de los nombres en particular, este simbolito acá me está indicando que tome el primer nombre. O sea, si yo no coloco esto, si yo coloco simplemente así aquí, names, de datos, entonces básicamente lo que voy a tener son todos los nombres acá, aquí están todos los nombres. Pero si yo solamente tomo un 1 acá, entonces me va a salir el primer nombre. El primer nombre. Entonces, si quieren probar que el primer nombre esté con passenger, así tal cual, colocan un 1 delante de names y tiene que darle el nombre correcto. Después de eso, hacer filtro. No sé si les sale. Cuando hacen filtro ya funciona.
¿Ok? Y si es así, estamos todos ok en principio. Bien, entonces, ok, todo bien. Parece que a lo mejor cuando uno descarga la data, algunos problemas pueden suceder con los nombres, por eso es importante verificar todo bien en general. Vuelvo a correr estructura, y ahora en estructura, después, perdón, no volví a correr estructura, tenía que haber convertirlo a numérico. Aquí convierto numérico a numérico, y vuelvo a correr arriba estructura, aquí arriba me vuelvo a parar arriba, no necesito escribirlo nuevamente, y voy a darme cuenta de que ahora sí tengo el número de parientes es numérico, la edad es numérica, y el número de esposas y hermanos, qué sé yo, también es numérico, que es lo que necesitaba. Lo demás es factor como debe ser. Con eso hemos terminado la limpieza de la data. Siempre hay que, primer punto es tratar de limpiar la data lo mejor posible para poder trabajar, para empezar a trabajar. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos la primera parte de lo que hay que hacer. Entonces, ordenando bien la estructura de pensamiento, lo primero, por supuesto, es cargar la data, y lo segundo es hacer algunas mínimas cosas para poder limpiar la data. Esta limpieza de la data puede variar, por supuesto, de dato en dato, digamos. Hay que fijarse bien en cada caso. Ok, la segunda parte del estudio, una vez que ya cargamos la data, es que vamos a dividir nuestra data en un 70% de training y un 80%, disculpe, y un 30% de testing. Aquí lo único que hay que modificar es ese número. Si nos piden un 80%, entonces modificamos el número. Esto se cumple para todos los clasificadores. Esto es común en general. El colocarse el set igual a 1 es para que todos tengamos los mismos datos, ¿ok? Porque ahora vamos a ocupar sample, y este 1 indica que todos vamos a tomar la misma muestra. Eso es lo que es aleatoria, pero la misma muestra. En principio, entonces, hacemos esto. Y con eso hemos construido dos tipos de datos, datos de entrenamiento y datos de testing. Ok, esto es la segunda parte, y siempre hay que repetir lo mismo para cualquier clasificador, en principio. La única variante aquí puede ser, evidentemente, que yo tenga no necesariamente 70, sino 80, 90, depende de la cantidad de datos que tenga. ¿Ok? Bien, entonces esa primera parte creo que se entendió, no hay ninguna duda. Si tienen dudas cuando cambie de parte me van diciendo, porque después se va a poner un poquito complicado. Ya, esta parte de acá no es necesaria, pero es simplemente para saber cuánto hay de cada clase, en principio. Porque si la base de datos está muy desbalanceada, es decir, voy a tomar una tabla de cuántos hay de sobrevivientes del tipo sí y el tipo no. Vamos, para entender bien qué es lo que quiero hacer. Aquí la tabla puede ser que tengamos muy pocos de una clase y muchos de otra, y eso va a afectar el resultado final. Entonces esto es un poco para darse cuenta si está balanceada o no. A pesar de que hay muchos más no que sí, la base de datos es bastante balanceada en el sentido de que, por ejemplo, ¿cuándo sería malo? Cuando tuviese 4 aquí sí y 800 de este lado. Ahí evidentemente no sigo adelante porque mi data está mala. Pero aquí, ya con esta cantidad, uno puede empezar a hacer una clasificación. ¿Se entendió, no? También esto es otro, vamos a ver por sexo cómo hay de los sobrevivientes o no, solo para tener una idea. Esto no es una tabla de confusión, se parece, pero no es. Aquí lo que está diciendo es que estos son los que no sobreviven y los que sobreviven. Vemos que mujeres, en nuestros datos train, 96 no sobrevivieron y 240 sí, mientras que los hombres se dan cuenta que ya de partida el género, el sexo, ya va a tener una influencia, porque hay 471 hombres que no sobrevivieron y 109 que sí sobrevivieron. Por lo tanto, ya el sexo veo que es una variable importante. Repite, esto es solamente es para echar una mirada a la data antes de partir. ¿Okay? Para hacer la clasificación, cargamos la librería 1071, que es la que tiene los distintos clasificadores. ¿Okay? Entonces, el primer clasificador que vamos a ocupar, y siempre es la misma estructura para todos, se va a llamar Naive Bayes. Ustedes pueden haberlo reemplazado por LDA y también funciona, ¿eh? Pero en principio Naive Bayes es más bonito, nada más, por eso escribí Naive Bayes. Entonces, la estructura es muy simple. Acá es el nombre, yo le puse modelo NB para indicar que es modelo de Naive Bayes, lo voy a llamar así. Aquí escribo la variable dependiente, el simbolito este indica que es la fórmula, y voy a escribir cómo cambia la sobrevivencia en dependencia de todas las variables. Ese puntito indica que estoy considerando todas las variables. ¿Okay?
Y voy a aplicar o voy a entrenar mi modelo, o este modelo lo voy a construir sobre datos train. Observen que es muy sencillo y eso se repite para todos los clasificadores. La única cosa que va a cambiar es el nombre que van a poner delante. ¿Okay? Bien, aquí cargamos el modelo. ¿Okay? Y una vez que carguemos el modelo, ahora vamos a predecir sobre los datos test. Estas son las dos partes de nuestro proceso. Primero, construir el modelo y segundo, hacer la predicción. Y se lee esto de la manera siguiente. Voy a predecir usando el modelo que acabo de construir sobre los datos test y vamos a guardar en pred toda la información. ¿Ok? Entonces esa es la información. Ahora, ¿qué es lo que se guarda en pred? ¿Qué es lo que está guardado en pred? Si no le doy ninguna opción aquí no le doy ninguna opción adicional como lo voy a escribir acá, que yo lo tengo comentado, pero es para darse cuenta qué es lo que hay. Si yo, por ejemplo, abro pred, ¿qué cosa es lo que hay en pred? Cosa que no aconsejo porque pred puede ser muy grande, como ahora en este caso es grande. Esto es lo que va a salir. Van a salir la clasificación, es decir, los que sobreviven o no sobreviven de acuerdo a nuestro modelo. Esas son nuestras predicciones, en principio. Eso es lo que está guardado en pred. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer un match con los datos reales para saber si esta predicción concuerda o no con nuestros datos reales. Ahora, hay otras opciones que puede tener pred, ¿no? Por ejemplo, pred y ahí van a cambiar, ahí sí va a cambiar en dependencia digamos, del clasificador. Solamente para echar una mirada, que yo lo tengo comentado, que no lo voy a emplear, si yo abro esto y pongo route, así, tal cual, es el type is route, así como crudo, lo que va a salir es algo como esto. Voy a calcular esto y voy a pedirle pred. Repito, esto no lo necesitan, pero para que se den cuenta de qué es lo que funciona. Ok, disculpen, voy a cargarlo. Ya. Fíjense que si yo calculo pred usando el crudo, significa el crudo no hagas nada, solamente dame los datos. ¿Qué es lo que calcula esto? Un poco largo el sistema porque es muy grande. Permítame un segundito hasta llegar al principio. Ok, aquí está. ¿Qué es lo que me calcula esto? Me calcula las probabilidades de estar en la clase sí o la clase no. Por ejemplo, aquí hay una probabilidad de 0.11 de estar en no y una probabilidad de 0.8, según esto, de estar en sí. Por lo tanto, a la primera observación le va a poner un... ¿qué librería no le funciona? ¿Library 1071? Por favor, entonces instálalo, tiene que instalarlo, hacer una instalación, install. Install 1071. No sé por qué no funciona, es una librería bastante cómoda y quizás haya algún problema, no sé. Por favor, instalarlo. Si eso perdura, va a ser un problemilla y tenemos que resolverlo, no sé. ¿Okay? La librería es la que tiene todos los clasificadores, por lo tanto es bueno tenerla. ¿Okay? Bien, entonces... Repito, ¿qué es lo que es la opción RAW? Me va a dar las probabilidades. Pero si yo no le doy la opción RAW, él mismo elige la probabilidad de que sea mayor a 0.5, es la que me va a dar resultado. La que sea mayor a 0.5 en principio. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de hacerlo. Yo no voy a comentar esto y voy a volver a capturar spreads. Aquí hay más cosas, en principio, de cómo funcionar. Lo que pasa es que uno puede hacer lo siguiente. ¿Cuándo puede ser útil esto, en principio? Cuando yo me puedo fabricar un vector no usando 0.5, sino que puedo hacer, por ejemplo, puede ser más exigente. Yo voy a decir que si se pasa de 0.7, entonces lo considero que va a sobrevivir. Entonces puedo regular la probabilidad de sobrevivencia en este caso. Entonces, por eso es importante a veces usar el RAW. En este caso nos vamos a quedar con el valor normal, o sea, el mismo que nos ofrece el comando, que es si es mayor a 0.5, ahí esa sería la clase que voy a elegir. ¿Ok? Entonces, exploren esto que está comentado, explórenlo si ustedes quieren, y modifiquen y ver qué pasa con la tabla de confusión que está aquí abajo a medida que voy modificando el 0.5. Van a darse cuenta que van a entrar falsos positivos, falsos negativos, en dependencia de si hago esto más grande o más chico. ¿Ok? Entonces, en principio 0.5 como es el valor que uno está conforme, pero puedo ser más exigente, digamos. ¿Ok? Puedo poner que toda aquella persona que sea mayor a 0.7 es el que va a sobrevivir. Eso implica que muchas personas que sobrevivieron no están incluidas en mi predicción porque las probabilidades son muy altas las que le estoy dando. ¿Okay? Entonces hay todo un juego con esto y eso lo vamos a ver después con la curva ROC
que es la que se encarga de hacer para distintos umbrales cómo nuestro digamos, clasificador funciona. ¿Okay? Por el momento lo tengo, voy a cargar nuevamente esto y seguir con la tabla. La primera cosa que vamos a ver es saber cuántas veces nuestra predicción coincidió con los valores reales de sobrevivencia, dividido por el número total de casos de sobrevivencia que tengo, es decir, toda la data de sobrevivencia. Eso nos va a dar el porcentaje de acierto. Es decir, se equivocó aproximadamente un 24% y achuntó en un 76% en general. ¿Ok? Entonces eso es lo que me acaba de decir, tengo un sistema, tenemos un predictor o un clasificador que me puede hacer las cosas, me puede predecir hasta con un 76% digamos, de probabilidad quién va o no va a... le entregó distintos valores y por favor hace lo siguiente, corre aquí arriba, set sit nuevamente y corre todo lo demás hacia abajo. Todo lo demás hacia abajo, ¿okay? Por favor, y ve si vuelven a aparecer. Los valores pueden ser un poquito distintos del computador, pero no mucho más distintos que estos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, voy a admitir, acá, admito, viste que una persona está en espera. ¿Okay? Forza 79, estupendo, está bien, pero está dentro del orden. Es que en algunos casos, depende del computador, ¿dónde radica la diferencia? La diferencia radica en el sampleo. Acá está. Ese sample que está aquí es aleatorio y a pesar de que en algunos computadores todos va a ser lo mismo, probablemente la diferencia está en que yo tengo, el sistema operativo son distintos, incluso Mac o incluso el año, pero no debe ser sumamente distinto, digamos. ¿Ok? En tu caso, parece ser un poco mejor, 79% de achunte, digamos, ¿no? ¿Ok? Pero esto está dentro del rango. ¿Okay? La diferencia no puede ser abismal porque si no estaríamos con un clasificador muy dependiente del muestreo y eso sería muy malo. ¿Por qué? Porque el clasificador debería ser independiente del muestreo. ¿Ok? Bien, entonces, no se preocupen tanto si son distintos, lo que sí hay que preocuparse cuando son muy distintos. Eso sí es una preocupación. Bien, entonces seguimos adelante con nuestras predicciones. Aquí voy a correr la tabla de sobrevivencia. Esto primero para saber, repito, cuánto le achonté. Esto que viene acá es ahora, ¿esto por qué? Parece que lo repetí. Sorry, esta de acá está de más. Voy a hacer ahora lo que se llama la tabla de confusión. Esta es la tabla de confusión. ¿Okay? Bien, tabla de confusión. Bien, ¿qué es la tabla de confusión? Se lee de la siguiente manera, lo he dicho varias veces, pero como estamos haciendo un resumen de todas las cosas, en principio para que entendernos bien, se lee en vertical. En vertical, ¿qué significa? Toda la columna que está acá corresponde a los que no sobrevivieron, y esos son los casos reales, efectivamente los que no sobrevivieron. Entonces me doy cuenta que de este lado están los predichos, lo que predice en mi clasificador. Según esto, de los no, 200 fueron predichos correctamente como no, mientras que 42 fueron predichos incorrectamente como sí. Aquí la clase positiva son los no sobrevivientes, o sea, los que no sobrevivieron. La clase positiva dentro de tomado, o sea, la primera columna se toma como la clase positiva, a pesar de que no sobrevivir en este caso no es positivo, pero es la clase positiva la que está bien. Es decir, aquellas personas, lo que vamos a ver que estos 42 son falsos positivos, disculpe, falsos negativos, porque en realidad eran positivos. ¿Ok? En realidad eran no, son 42 no, y se equivocó 42 veces. Mientras que la clase negativa en este caso, sí, ¿quiénes sobrevivieron? Bueno, 52 lo predijo como no, se equivocó 52 veces, y 99 lo predijo como sí. ¿Ok? Entonces quiere decir que le achuntó a 99 casos y a 52. Evidentemente hay un problema más grande en predecir a los que sobrevivieron que predecir a los que murieron. Y después vamos a ver cuáles son las características un poquito mejor. Ok, me imagino que ya se entiende un poquito la tabla, por esa tabla se puede desmenuzar un poquito más usando lo que viene. Todo lo que está acá, todo lo que está aquí, olvídense de contraste por el momento, voy a seguir aquí con tabla. Nuestra tabla de confusión la voy a almacenar en la variable tabla. Y voy a colocar que los true positives están en 1, 1, que son los verdaderos positivos que fueron bien predichos. Los true negativos están en 2, 2,
Aquí están los verdaderos negativos. El 1, 2, es decir, en el caso de estamos en la fila 2, esos son lo que básicamente son los falsos positivos, porque recuerden que no es la clase positiva, y son falsos porque en realidad eran negativos. Están el 1, 2 y los falsos negativos. Entonces, este es todo lo que está contenido en nuestra tabla, pero ahora está codificado con TP, TN, FP y FN, donde cada uno ya sabe lo que es, ¿no? En principio. Ok, ahora medimos nuestras características. Repito, todo lo que está acá es lo mismo que hay que hacer siempre con el clasificador. Entonces, aquí medimos nuestra exactitud, que es de 76%, o sea, 0,76. En algunos casos 79%, es mucho mejor ese clasificador. Y aquí estamos en general. Repito, fíjense que la especificidad tiene que ver con la clase negativa. En este caso, nuestra clase negativa es la clase que sobrevivió, el yes. Yes es la clase negativa. Entonces me doy cuenta de que mi clasificador, si quiero hacer un comentario para el profesor después, le digo, especificidad tiene que ver con la clase negativa. La clase negativa es sobrevivir, sí, y por lo tanto nuestro clasificador es más malo haciendo predicciones sobre la clase negativa, es decir, sobre las personas que sobreviven. Entonces ese es un comentario muy válido porque me indica a mí que estás entendiendo la tabla de confusión. Entonces, si la especificidad es baja, indica que la otra clase, la clase que no es positiva, la está clasificando mal. Mientras que es muy bueno para la precisión y la sensibilidad es bastante bueno. Es bastante sensible, la sensibilidad tiene que ver con la capacidad de capturar a la clase positiva, y la precisión es de todo lo que capturé, cuán buena es mi predicción. Es decir, de lo que capturé como positivo. Esa es la diferencia entre precisión y sensibilidad. Y especificidad tiene que ver, repito, con la clase negativa. Entonces, mirando nuestro clasificador, el comentario que le haría al profesor es que el clasificador clasifica muy bien, o bastante bien, no muy bien, sino 76% de los casos, a las personas que no van a sobrevivir, y clasifica un poco más mal o mal, alrededor del 65 o 66%, clasifica a los que van a sobrevivir. Es decir, se equivoca mucho más veces acá. Ahora, desde el punto de vista de cuán bueno el clasificador, una de las cosas que uno tiene que verificar es que sea mejor que lanzar una moneda. Evidentemente esto está indicando que estadísticamente el 66% te puede indicar que va a sobrevivir, digamos. Es mejor que lanzar una moneda, y es un poquito mejor que lanzar una moneda. O sea, si me hubiese dado 0,5, automáticamente digo mi clasificador no sirve para determinar estas características. ¿Ok? Ya con eso está bien la explicación. ¿Se entendió? Estamos, me siguen, porque ahora voy a hacer, disculpen, otra cosa más. En lugar de hacer esto, yo puedo hacer otra opción. Puedo cargar la librería Caret, la librería Clar, y hacer lo mismo, pero asegurándome de que pret sea factor. Eso es importante, porque si no después deja de funcionar la matriz de confusión. Y esto, ¿qué hace esta matriz de confusión? Lo mismo que hicimos aquí arriba, pero lo hace como 10 veces. Y además me calcula todo automáticamente sin tener que hacer yo el caso. ¿Sí? Observen una cosa importante. Sí, te escucho. Podría explicarlo, o sea, sí sé que lo he explicado varias veces, pero no, siempre me pierdo con lo de los factores, como qué significa que sea factor. Ok, gracias. No hay problema. Oye, pregunten todo lo que les parezca, no se queden con la duda, porque realmente es una locura empezar a trabajar después y estar con estas dudas. ¿Okay? Así que si lo expliqué varias veces, no hay problema, lo vuelvo a explicar. En principio, ¿qué significa factor en este caso? Es que hay distintas clases de variables. Las variables son continuas cuando son numéricas. Por ejemplo, la temperatura es numérica y tiene un rango continuo de valores. Factor, a diferencia, es una variable categórica que tiene varios niveles únicamente que no están ordenados. Es decir, por ejemplo, sexo es una variable factor que tiene 2 valores nada más, masculino y femenino, pero no los puedo ordenar. No hay una orden. Es decir, masculino no es mayor que femenino ni viceversa. Es decir, no son ordenados, no son números ordenados. Entonces eso es lo que hace factor. Factor es una variable categórica no ordenada. En este caso, ¿qué cosa significa? ¿Cómo estoy ocupando factor? En sobrevivencia, que tiene 2 valores, sí o no. Pero no puedo decir que sí es mayor que no o no es mayor que sí. Entonces eso es lo que es una variable factor. Entonces, esas son las variables que cuando yo sé que son categóricas, y en clasificación,
esa es la variable target, la variable que yo quiero clasificar tiene que ser de tipo factor. Es decir, la última variable, en este caso sobrevivencia, tiene que ser factor, y eso lo hicimos al principio, lo garantizamos al principio. Si es numérico, vamos a tener algún problema. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Probablemente hay algunos clasificadores. Ok, gracias. Pero ya se entendió, me imagino que ahora está más claro. Ya, ok, bien. Entonces, repito, confusión, matriz de confusión, hace lo mismo que hicimos acá arriba. Esto lo hicimos como casi como pedestre, en el sentido de que nosotros fuimos los que calculamos la tabla. Pero hay un comando que es bastante útil, que está, tienen que, por supuesto, que estas librerías, que lo permite hacer todo él, y adicionalmente lo hace 10 veces. Entonces yo quería llamar la atención sobre el resultado que ofrece matriz de confusión. Aquí están los resultados. Lo primero que te ofrece es la misma tabla de predicción que teníamos arriba, que es la tabla de confusión. La misma tabla. Te dice, te calcula la exactitud, que aquí es la accuracy, ¿no? Pero fíjense que le da a ustedes un intervalo de confianza del 95% de la exactitud. Este intervalo sucede porque hizo 10 veces el cálculo y se dio cuenta de que la exactitud estaba entre 0,71 y 0,80. ¿Qué significa 10 veces el cálculo? Que tomó este sample que está aquí arriba, donde en una parte lo habíamos hablado, el sample, este sampleo que está acá, lo hizo 10 veces. Entonces puede ser como le pasó por ejemplo, a uno de ustedes chicos que me escribió, no veo aquí en el chat quién fue, principio Victoria. Claro, Victoria le salió completamente otra exactitud distinto de 0,79. Lo cual me parece que está bien porque está dentro del rango. Fíjense que está dentro del rango que ofrece haberlo hecho 10 veces. O sea, básicamente tu exactitud debería estar en el 95% de las veces entre 0,71 y 80. Eso es lo que tiene que estar. Entonces, incluso hay una mejor clasificación que es de 80. Entonces, eso es importante y eso lo ofrece el comando confusión. ¿Cómo se llama este? En una parte está. Aquí está, Confusion Matrix. Okay. Adicionalmente, hay más cosas calculadas, la sensibilidad, la especificidad y también el valor de las veces que capturó la clase positiva, los valores negativos, el detection rate. Fíjense que el detection rate también no es tan mal, es bastante malo en general. Y aquí está la accuracy balanceada, quiere decir que es la suma de la accuracy, de la exactitud para los valores positivos y los valores negativos, sumado dividido por 2. Y acá justamente le indica que la clase positiva, la que habíamos tomado como positiva, es no. Justamente como lo que habíamos dicho, no. Entonces eso da mucha información y es útil usar este comando. Pueden usar este de arriba o este, o los dos y verificar. ¿Ok? Verificar que lo están haciendo bien. Bien, con eso terminamos la primera regresión. Disculpen, el primer clasificador. Esto es todo lo que hicimos para un solo clasificador, que se llama Naive Bayes. O sea, ustedes, ¿qué hay que hacer? Básicamente, usar la data que tenían arriba, disculpen, el dataset, y usar lo mismo. ¿Dónde están los cambios? En principio tienen que cambiar la variable dependiente, evidentemente cambiar la data, pero no hay mucho más que cambiar aquí. Por supuesto, si cambian el survivor, en todas partes está la variable aquí. Entonces, esos tienen que cambiarlo en todas partes, porque depende del nombre que tenga la variable dependiente, todos sus demás comandos van a cambiar. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Bien? Entonces con eso terminamos. Sí, te escucho. En la primera, o sea, también hay una pregunta que nos dice que hay que usar como todos los modelos, como el de Naive Bayes, el SVM, todas esas cosas. Sí. Y hay que hacer como, o sea, cuando nos dicen como realiza un modelo sobre Naive Bayes, por ejemplo, hay que hacer todos estos pasos también, que si Sí. cada paso Sí. hacer la matriz de confusión y todo. Exactamente. Vas a hacer una confusión. Básicamente les pregunto, adicionalmente, le pregunto, quédate con el mejor modelo. ¿Cuál es el mejor modelo que tenga mejor exactitud, mejor parámetro, mejor sensibilidad, precisión? Y los comparo. Entonces, por eso les decía, lo primero que hay que hacer, todos estos pasos. Entonces, primera pregunta, todos esos pasos. Todo esto es Planify. Entonces, y por eso le estoy indicando que lo que cambia en mi ejercicio de hoy es la dataset. Ustedes lo van a cambiar para su dataset. ¿Ok? Entonces, hay una de las preguntas que es hacer justamente todo esto. Y hay que repetir si ya lo tienen más ordenado acá con este digamos, script.
Bien, entonces partamos, sigamos ya con el segundo método que se llama regresión logística. Con esto ya terminamos y me voy quedando con lo siguiente. Del primero, yo sé, por confusión, anoto en alguna parte cuál es mi accuracy, ¿no? En particular, ¿no? Y voy a compararlo después con el otro y el otro, para yo después quedarme en el ejercicio. Me están pidiendo digamos, en la tarea o en el certamen, que indique cuál es el mejor y me quede con el mejor para hacer las predicciones después, digamos. ¿Ok? Yo sí le recomendaría una cosa en general. Para determinar la accuracy, puedo no necesariamente trabajar con los datos testing, sino solamente con los datos, qué sé yo, training. Pero no, mira, no quiero confundirlo. Hagan lo mismo que está acá y vean el que mejor tenga esa actitud. Pasamos entonces a la regresión logística. Hay muchas variantes, repito, hay muchas estrategias de resolver problemas. Esta es una de ellas y esa es la que les propongo que hagan. ¿Okay? Bien, esto que está acá está horrible, no hay que ponerlo, por favor, bórrenlo. Esto no tiene nada que ver con el ejercicio. Sorry, se me escapó. Parece que lo copié de alguna parte y no tenía que estar ahí. Entonces, bórrenlo. Entonces, regresión logística, nuevamente, ahora mi modelo se llama GLM, General Linear Models. La estructura es similar, le puse un nombre, en este caso le puse modelo. La variable dependiente, la colita chancha como siempre, un puntito para las variables. Si ustedes quieren elegir una variable en particular, aquí escriben el nombre de la variable y van agregándole variables con signo más. ¿Ok? Si colocan puntito, el nombre, aquí colocan por ejemplo el nombre de una variable, no sé, sex, después más, el otra variable, más otra variable, más otra variable. ¿Ok? Pero si las quieren todas, puntito. Lo voy a hacer sobre train, pero ahora sí este necesariamente requiere de que yo le dé esta opción, la familia binomial. ¿Por qué? Porque GLM tiene distintas familias, y en particular binomial porque es un caso de tipo 0-1, de tipo yes, no. Entonces por eso es que uno escribe family binomial. A diferencia del caso anterior, donde no tenía que ponerle ninguna opción, aquí sí tengo que ponerle esta opción. ¿Ok? Lo que pasa es que General Linear Model no únicamente tiene este modelo, sino tiene múltiples modelos. Nosotros dimos uno solo y siempre vamos a dejarlo en binomial. ¿Ok? Pero hay muchas familias porque GLM se extiende a casos de tipo Poisson, normal. Hay distintas familias que sirven para distintas cosas. Por ejemplo, el caso de Poisson sirve para contar, etcétera, etcétera, para predecir conteo. Pero en este caso nos vamos a quedar con una variable que es tipo factor, que es tipo binomial, sí o no, y por lo tanto GLM funciona solamente para problemas que tienen una variable, digamos, dependiente con dos valores. ¿Ok? Construyamos el modelo entonces. Esta tiene una gracia adicional que no tenía la de arriba, que que yo hago un sumario del modelo, como hacíamos con regresión, me permite ver las variables importantes. ¿Ok? Por ejemplo, ahora adicionalmente al otro, este lo tiene la regresión logística como toda regresión, que no lo tenía el de arriba, me permite hacer digamos, esta tabla, y me doy cuenta de que ya tengo mucha más información con este clasificador. ¿Por qué? Porque me está diciendo que, por ejemplo, ser pasajero de clase segunda, ¿sí? Es una variable importante porque tiene al menos un asterisco y además es negativo el valor. ¿Qué significa el valor negativo? Que influye negativamente en que yo sobreviva. Es decir, ser de segunda clase, lo más probable, tiene más probabilidad de morir, digamos, es lo que quiere decir. Es con una variable influyente, digamos. De tercera clase, el pasajero de tercera clase tiene un coeficiente aún más grande, desde el punto de vista negativo, y es mucho más importante para morir, digamos, ¿no? Y el sexo, ser hombre o mujer, en este caso ser hombre, también influye negativamente, ¿bien? Y básicamente es una variable también importante. Otra variable que aparece como importante es el número digamos, de esposas y hermanos. Parece ser que también se eligieron las personas que tenían hermanos, segundo las mujeres para que sobrevivieran. Los pasajeros de primera clase se salvaron, mientras que los pasajeros de segunda y tercera clase no lo hicieron tanto. Bien, entonces fíjense que tanta información me ofrece el sumario, que no lo podía hacer con el anterior clasificador, pero sí lo puedo hacer con la regresión logística. ¿Ok? Entonces esa es una buena cosa cuando tengo regresión logística, me permite determinar variables importantes adicionales. ¿Ok?
Bien, entonces, la segunda, ya hasta aquí estamos con sumario, creo que se entendió. Adicionalmente tengo que hacer predict, pero nuevamente acá sí tengo que colocarle el tipo que se llama tipo response. El response es una probabilidad, es decir, lo que se va a guardar en P no son las clases, como sí o no. Lo que va a guardar son la probabilidad de pertenecer a una clase o no. Entonces, eso es response. Si yo abro P, ¿qué cosa es P? Nuevamente P, me va a dar algo como esto, ¿no? Un segundo, es muy largo, pero lo que dice. La primera observación da 0.86. ¿0.86 de qué? Vamos a ver, para saber de qué es, hacemos el contraste. Contraste significa el 0 corresponde al no y yes es el 1. Pero decir, yes significa, es la clase que está tomando como de probabilidad. Es decir, la clase que si es mayor a 0.5, siempre te va a elegir el 1, ¿no? Quiere decir que esta es la probabilidad de sobrevivencia. Quiere decir que en realidad lo que está diciendo acá es que la primera observación tiene una probabilidad de sobrevivencia. Disculpen, ¿de dónde estamos al principio? No, me marea un poco, sorry. La primera sobrevive porque tiene una probabilidad de 0.86. Estas son las probabilidades de ser 1. Probabilidad de ser 1 y el 1 es ser sobreviviente. Entonces esta es la probabilidad de ser 1 en particular. Por ejemplo, ¿quién no sobrevive según el clasificador? La observación 47, por decir algo. Tiene este 0.33. Bien, ¿cómo construyo a partir de esa información? Construyo las etiquetas sí o no. La construyo usando un if-else. Si P es mayor a 0.5, entonces digo que sobrevive. Por ejemplo, la cuarta no va a sobrevivir, la cuarta persona. Y si no se cumple 0.5, entonces coloco no. Entonces, esta es una forma de trabajar con el operador GLM, porque el operador GLM no te da las clases y lo que te da son probabilidades. Y si la probabilidad de tener éxito en este caso o de ser valor 1 es sí, entonces escribo esto para construir las etiquetas. Entonces hacemos esto, construimos las etiquetas a partir de acá. ¿Ok? Bien, ahora fíjese que lo que viene es exactamente lo mismo de arriba. Este fue el pedacito que cambió para este clasificador y ahora vamos a comprobar los mismos pasos de arriba. Es decir, ¿cuántas veces le achuntó? 77%. En mi caso un poquito mejor, quizá en ustedes tendrían que verlo. Y mejoró un poquitito 0.77 y aquí tengo 0.22, aunque son comparativamente iguales, o sea, casi los dos son iguales. Veamos la tabla de... acá se equivocó un poquito más en clasificar los no, pero clasificó un poquito mejor a los sí. Antes se equivocaba más acá. ¿Ok? Podemos calcular ahora los valores usando la tabla de confusión para hacerlo mejor. O usar, aquí fíjese que no ocupé todas las fórmulas que tenía aquí arriba. Estas fórmulas son las de, disculpen, estas de tablas. ¿Dónde está la tabla? La perdí. Ahí está. No ocupé esto, pero lo pueden ocupar también. Aquí fui directamente y ocupé la tabla de confusión. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí. La tabla de confusión directamente. Entonces veo la tabla de confusión y me doy cuenta de que, veamos, lo que tenía malo el otro era la especificidad. Sin embargo, esta especificidad aquí es mucho mejor. O sea, este clasificador ya está siendo un poquito mejor que el otro, que el Naive Bayes, y su accuracy incluida es un poquito mejor, porque se mueve entre 0.73 y 0.81. Aquí se incrementó. Antes llegaba hasta 0.80 y aquí se incrementó. Entonces, si tengo que elegir alguno de los dos clasificadores, me voy quedando con este, porque este tiene un mejor comportamiento. ¿Ok? ¿Se entiende? Con esto terminamos el segundo tipo de clasificador. Es decir, este tiene algunas ventajas que permite determinar las variables importantes y además clasifica un poco mejor. Incluso lo que antes no se hacía bien, que era la precisión, que se hacía un poco más mal, acá, disculpe, la especificidad, que es lo que quería decir, la especificidad aquí es un poco más alta que el otro. El otro era 0.66 aproximadamente, este es 0.71. Quiere decir que este es un poquitito mejor en la clasificación. Bien. Con esto, te repito, terminamos el ejercicio entonces. Si hay alguna duda para pasar al otro clasificador que tenemos, que es el SVM. ¿Se entendió cómo funcionaba este? Ok. Si no veo ninguna, sigo adelante, avanzando. Ok. Vamos entonces al otro método. El método de regresión lineal, disculpe, Super Vector Machine lineal, sin kernel, solamente lineal. El procedimiento es el siguiente. Bien. Primero que todo, construimos el modelo.
Aquí le puse model SVM para diferenciarlo. Déjame ver un segundito. Quiero diferenciar dos cosas en particular. Voy a copiar esto nuevamente. Ustedes pueden hacer lo mismo. Lo voy a escribir arriba. Quiero diferenciar dos cosas. Voy a comentar y les voy a quitar estas opciones que tengo acá. Estas son opciones, simplemente opciones. ¿Las puedo ocupar o no las puedo ocupar? Esto cuando quiero meterme más en detalle dentro del clasificador. Lo voy a hacer en un ratito, pero por favor hagan esto, quédense con este nada más, que es el más limpio, más simple. ¿Ok? Y después les explico el otro, la otra opción. Voy a quedarme con este primero porque quiero mostrar que no es tan distinto al resto. Entonces, lo primero que hago es cambiar, por supuesto, el nombre. Ahora voy a ocupar support vector machine, la variable dependiente, la colita de chancho, los puntitos, no cambió nada, voy a hacerlo sobre train. Pero aquí sí tengo que aclarar el kernel, que es una opción que debo necesariamente aclarar. ¿Voy a usar kernel o no? Entonces, esta es la forma de usar el modelo. Compárenlo con este. Es la misma estructura, tengo train, pero aquí escribo family. Acá debo escribir el kernel porque es un nuevo clasificador. Esas son las opciones. O sea, esto es invariante para todos. Lo que aquí va a cambiar siempre son las opciones. Aquí tenemos más opciones más, que son los valores de decisión y también las probabilidades. Y puedo aclararlo ahora al tiro, sin ningún problema. Voy a dejarlo con todas las opciones mejor. En realidad no hay ningún problema uno con el otro. De hecho, perdonen la varianza, pero da lo mismo en realidad. Solo aclaro, y aquí aprovecho y ya les aclaro al tiro qué significan estas cosas, ¿no? Bien, las opciones, voy a volver a cargar este modelo, pero con valores de decisión y probabilidad. Primer punto. Sí, los lineales, ahora yo estoy con kernel lineal, hay muchos más, pero nosotros en este curso vamos a trabajar con lineal y ustedes van a ver abajo que tenemos también radial, ¿ok? Que también está incluido dentro de los clasificadores. Hay muchos más, hay polinómicos, hay de tipo Lagrange, o sea, hay distintas personas que han inventado. Los explico un poquito dentro del mismo certamen, le hago un breve resumen de los tipos de kernel que pueden emplear dentro del mismo certamen. Alguna pregunta que corresponde justamente al SVM, le explico el kernel, ¿ok? Pero hay muchos más que lineal o en general. Entonces yo parto siempre con lineal y también después vamos a ver otras opciones más como el costo para permitir que haya errores, etcétera, ¿no? Ok, entonces rápidamente para seguir avanzando, voy a correr un modelo lineal con los valores de decisión y con probabilidades. ¿Qué significa valores de decisión? Los valores de decisión significan ¿qué es lo que hace un support vector machine? ¿Qué es lo que hace el comando support vector machine? En principio construye una función de decisión que se llama. Trata de construir un plano geométrico que diferencie las dos clases, la clase positiva de la clase negativa, y esta ecuación del plano, todas las clases que están por arriba de ese plano se llaman positivas y todas las que están por debajo van a ser negativas. Esta función de decisión básicamente va a tomar dos signos, positivo y negativo. Repito, si es positivo, va a estar por encima del plano, y si es negativo, está por debajo del plano. Y si es cero, estoy en un plano. Recuerden el ejercicio que habíamos hecho en clase de las manzanitas, en este caso en vez de un plano era una recta, pero en principio lo que hace el support vector machine es trazar un plano. Entonces, ¿qué es lo que es el valor de decisión? El valor de decisión es, yo reemplazo mi dato en mi función de decisión y me va a dar un valor que va a ser positivo o negativo. En dependencia de eso, el clasificador elige la clase y le va a dar una etiqueta de predicción de clase positiva o de clase negativa, que básicamente consiste en la decisión que va a tomar el clasificador. La probabilidad está capturada a partir del valor de decisión y básicamente es un indicador de cuán cercano está al plano de decisión. Es decir, si yo trazo un plano, por ejemplo, un valor o un dato que esté muy por arriba de ese plano va a tener una probabilidad muy alta. Mientras que uno, a medida que me voy acercando a la superficie de decisión, que en este caso es un plano, la probabilidad va disminuyendo y en esos casos para mí es más difícil detectar a qué clase pertenece. Entonces, esta es una opción que realmente le permite al clasificador, a partir de los valores de decisión, determinar
cuán cercano o cuán lejano es a la superficie de decisión. No sé si me hice entender porque ahora no estoy dibujando nada, pero en principio imaginen que estos son como, si el valor de decisión es positivo, entonces la clase, le voy a dar clase positiva. Que en este caso va a ser no sobrevivir, como lo habíamos visto antes. Y la probabilidad de no sobrevivir va a estar dada en dependencia de cuán cercano esté a sobrevivir, digamos. ¿Ok? Bien, corramos el modelo con todos estos parámetros y veamos qué es lo que nos ofrece. ¿Ok? Y les voy a explicar con más detalle ahora eso, un poquito con más datos. Ok, lo primero que hacemos es hacer la predicción, lo mismo que antes, predecimos, usando el modelo sobre datos test, y le agregamos estas condiciones adicionales. Repito, si ustedes si se las quitan de arriba y se las quitan de abajo, no va a pasar nada, simplemente no van a tener información sobre los valores de decisión y probabilidad. El clasificador se los queda para él, no los va a ofrecer. ¿Ok? Entonces, corremos la predicción. ¿Qué es lo que está guardado en PRET? Si ustedes abren PRET, justamente va a aparecer, dado que le pedí valores de decisión y probabilidad, le va a aparecer un montón de información. Veamos la información que hay. Hay un montón de datos, por eso cada vez que hago esto tengo que ir hasta arriba y uno marea aquí con la cantidad de valores. Perdón, y eso no debo hacerlo. O sea, veamos, siguiendo arriba. Dentro del PRET hay mucha información porque le pedí que me diera todas estas cosas, ¿no? Bien. Vamos a ver arriba. Aquí está. Bien, la primera cosa que ofrece PRET va a ser las clases sí y no. Es la predicción que hace básicamente el clasificador. Eso es lo primero que me ofrece el clasificador SVM. Lo segundo que me ofrece son los valores de decisión. Aquí están los valores de decisión. Es decir, la clase negativa va a ser el sí y la clase positiva va a ser el no. ¿Ok? Y también más abajo me dan las probabilidades. Veamos las probabilidades para que se entienda un poquito mejor. Todo esto fue porque abrí PRET y tiene mucha información porque le pedí que me diera mucha información. Si no lo hubiese puesto esto, me da solamente el sí y el no. Es decir, de quién está en sí y quién está en no. Estoy bajando un poquito porque son muchos datos. Ya está. Aquí tenemos entonces la probabilidad de ser no y la probabilidad de ser sí. Quiere decir que el primer caso va a ser no, va a ser básicamente, va a sobrevivir la persona según la clasificación. ¿Ok? Esto puedo no preocuparme de él, de hecho no me voy a preocupar más de esto. Si yo quisiera ver los atributos, por ejemplo, aquí fue un poquito más conservador, le voy a pedir, dame los atributos a PRET y dame los valores de decisión únicamente del 1 al 10. Entonces aquí me permite ver los valores de decisión. Y dame los atributos de probabilidades, por ejemplo, para del 1 al 10 nada más. Veamos, verifiquemos un poquitito los resultados. Repito, esto no lo necesito solamente para echarle una mirada. Lo que voy a ir a hacer lo siguiente, voy a marcar PRET y voy directamente a tabla. Y esto solamente para echar una mirada a cómo se está comportando el clasificador, a ver lo que está dentro del clasificador. Entonces me doy cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, el primer valor es negativo. Y sin embargo, lo que hace es que si es negativo, significa que está por debajo de la superficie de clasificación. Ese es el primer valor de decisión. Cuando veo las probabilidades, me da que la probabilidad es ser sí. ¿Ok? Entonces, este es un valor bastante negativo. Quiere decir que si estoy por debajo del plano de clasificación, entonces voy a ser de tipo yes, voy a sobrevivir. ¿Ok? Fíjese el segundo es positivo. Por lo tanto, si el segundo es positivo, voy a estar por encima del clasificador y me voy a quedar como no. Básicamente porque la clase positiva es no y estoy por encima del plano. O sea, todos los que están por encima del plano de decisión, que tienen valor de decisión positivo, son personas que no sobreviven, y todos los que están por debajo del plano, que tienen valores negativos del valor de decisión, por debajo del plano, son los que van a sobrevivir. Y eso es porque la clase no es la clase positiva. ¿Se entendió? Es un trabalengua, pero repito, no es que no me interese mucho. Ahora voy directamente a las tablas. Voy a la tabla entonces a construir las tablas. Esto lo dejo para que entiendan cómo funciona el clasificador. Y vamos acá y vamos a la tabla. Fíjense que ahora de alguna manera mejoró mucho más al principio. Tengo 0,79 en mi caso. No sé a ustedes cómo les fue. Pero vamos a hacer ahora un
podemos hacer aquí, cosa que no hice, disculpen, no hice, que podemos hacer, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar de arriba mi matriz de confusión, ¿ok? Mi matriz de confusión, y lo voy a tratar de correr aquí abajo con el modelo de sobrevivencia, ¿ok? Entonces hacemos esto y hacemos esto, y veamos cómo nos va con el matriz con esto. Entonces, vemos la clasificación, primero me doy cuenta de que la accuracy está cercano al otro. Aquí se comportó bastante parecido al otro caso. Tengo 0.77, un poquito mejor, veamos los datos de especificidad, también está dentro del rango. Hasta ahora están muy parecidos al segundo de los clasificadores, y aquí yo elegiría cualquiera de los dos hasta el momento. ¿Se entiende, no? Entonces, mirando la sensitividad aumentó, la especificidad se mantuvo más o menos como el otro, y la accuracy se movió entre 0.73 y 0.81, quiere decir que estos clasificadores se comportan bastante parecidos uno con el otro. El otro llegaba creo que hasta 0.80, si mal no recuerdo, o 0.81, no me acuerdo, y por lo tanto estos dos clasificadores, cualquiera de los dos que elija me va a funcionar bien. ¿Bien? Hasta ahí esto es un clasificador de tipo lineal, con todas sus características. Aquí hicimos todo lo que se podía hacer con un clasificador lineal. ¿Ok? Todo completamente. Vamos a hacer lo mismo ahora, con el mismo clasificador lineal, pero ahora voy a permitir con cierto nivel de equivocación. Es decir, hay veces que yo no puedo trazar un buen plano para que separe una clase de la otra, porque están muy mezclados los datos y no puedo separar un dato del otro, y por lo tanto tengo que permitir cierto nivel de error. Ese nivel de error yo lo puedo regular. ¿Ok? Lo puedo regular, en principio, cambiando el valor del costo. Entonces ese valor del costo es casi a ojo, no lo puedo detectar al principio, tengo que empezar a investigar distintos costos. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a partir con 1, 0.25, hacer lo mismo, y después vamos a explorar usando este comando que se llama tune con distintos costos, hasta que me elija cuál de ellos es mejor. El único problema que tiene esto es que a medida que aumento la cantidad de costos o de valores, mi computador puede demorarse en hacerlo, porque tiene que hacerlo muchas veces para cada uno de ellos. Ok, vamos a partir entonces, fíjense que la diferencia que hay entre este y el de arriba es simplemente, bueno, esto repito, lo puedo eliminar o no, y me voy a quedar con esto, es que le agregué costo, nada más. Costo, para permitir cierto nivel de error. Mientras más grande elija el costo, menos posibilidades le doy de cometer error. ¿Ok? Entonces, y eso lo puedo ocupar. Simplemente esto no va a darme un clasificador mejor, pero puede ser que mejore en caso de que el clasificador lineal no funcione. ¿Ok? No funcione bien. Entonces hago esto, hago la predicción, hago la tabla y veo la tabla. Me quedó ahora, no sé si lo comparo con el de arriba, un segundito, 108 bien los predijo, y aquí predijo mal, o sea, predijo 99 bien, disculpen. Entonces aquí este lo hizo más mal, porque le di la posibilidad de que se equivocara, 25. Entonces lo que podemos hacer es simplemente correrlo, repito, esto está hecho aquí, a pesar de que si el otro no me da muy malo, a ver, la estrategia es la siguiente. Si cuando yo corro el lineal que está acá, este lineal, obtengo muy mala predicción, entonces este va a funcionar mejor. Si la predicción de arriba es buena, es muy poco probable que yo lo mejore agregándole posibilidades de error. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Corrémoslo nada más. Vamos a correrlo. Y vamos a usar ahora, la tabla de predicción es la misma, pero vamos ahora a usar Tune, que hace lo siguiente. Usando SVM, con la misma estructura, pero ahora con un rango de costo determinado, y búscame cuál es el mejor modelo. Eso es lo que hace Tune. Hagamos esto. Y está calculando, fíjense que ahora se demora un poquitito. A ustedes me dicen si se demoró un poco, pero creo que hasta ahora funciona bastante rápido. Hago un sumario. El sumario me dice que el mejor modelo está para el costo 0.22. Es el mejor modelo que encontró de los costes que yo le puse aquí. De los costes que yo le puse acá. El mejor modelo que encontró. Quizá voy a hacer lo siguiente, disculpen, voy a agregarle un 1000. O sea, un costo muy alto, de forma tal que no le permita, este es el costo de cometer errores. A medida que el número es más grande, no le permito cometer más errores. Entonces hagamos voy a volver a correrlo. Está corriendo, ahora se demora un poquito, si alguien que está corriendo ahora más tiempo, espero que funcione en el rango de la clase. Ok.
warning de muchas iteraciones. Ok, sigamos entonces. No importa, porque parece que ya alcanzó el rango de iteraciones que teníamos que tener. Dame un segundito, está calculando. Por eso le decía, hay un peligro acá en el número de costes que puedes manejar. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo está ahí? ¿No? Ok, se adelantaron con performance. Ok, vamos a un segundo. Ahora voy a explicar eso al tiro. ¿Sí? Segundo, voy a explicarle al tiro. Ok, sigamos entonces adelante. Voy a matar opa, segundo, es que se metió acá el cálculo, le puse demasiados costos acá. Y ese es el problema que tiene este problema. Un segundo, a ver si... Eso es. Listo. No le voy a agregar el 1000 entonces. Ya, voy a seguir con esto adelante para poder seguir avanzando. Y vamos a la tabla. Aquí nuevamente no mejoramos nuestra tabla. Vamos a pasar entonces, ya que este ya está corrido. Segundo que se me acaba la batería. Ahora sí. Ya la batería se me estaba acabando, por eso es que no estaba funcionando correctamente. Bien. Repito, hasta acá entonces nuestro kernel lineal adicionándole costo. ¿Ya? Aquí hay una variedad de costos. Si ustedes tienen tiempo de cálculo, le agregan distintos costos y van viendo cómo funciona. Lo que pasa es que puede demorar un poquito porque cada vez que le agreguen un costo se resuelve un problema de optimización detrás y tratando de mejorar o tratar de acoplar el mejor plano posible con los errores que yo le estoy dando. Entonces esto es un poco computacionalmente caro, en principio. ¿Okay? Si se ve que se demora mucho ese computador, simplemente lo detienen como lo hice ahora, matando la pelotita roja que aparece ahí. ¿Okay? Vamos al SVM con kernel radial en este caso. Ahora aparecen dos parámetros distintos, que es el parámetro de gamma, que es el parámetro del kernel, y el costo. Son dos cosas, el costo es por el error y el gamma es por el tamaño del kernel. El kernel básicamente, mientras más chiquitito es gamma, mucho más exacta es mi clasificación, pero tiene un problema que si mi clasificación es muy exacta, solamente es buena para los datos train y cuando yo le introduzca los datos testing pueden equivocarse muchísimo. Es decir, voy a tener un muy buen clasificador, pero solo sobre los datos que usé para entrenamiento. Y cuando utilice los datos text, las cosas no mejoran mucho. Entonces, este gamma, uno no puede decir, bueno, hagamos el gamma lo más pequeñito posible, si ya que gamma mejora la clasificación, sí, lo mejora, pero tiene un problema, repito, que hay un problema de overfitting o sobre digamos, sobreajuste de mi modelo, en el sentido de que el train va a ser el mejor modelo para train, pero el más malo para el resto de los demás. Entonces, demasiado ajustado a un solo tipo de datos. Por tanto, esto hay que jugar con ello, y eso es lo que vamos a hacer después con Tuning. Ok, corramos los modelos ahora. Nuevamente, es la misma estructura. Vamos a la tabla. Ahora tengo 0.77, mejoró un poquitito con respecto al otro. ¿Ok? Y veamos lo siguiente. Y veamos nuestra tabla. Veamos, no sé si mejoró un poco con respecto al otro, creo que sí. Creo que sí. Creo que ahora predice 80, ahora tiene 70, y se equivocó 71 veces y predijo 80. Uno incluso puede medir ahora la tabla de confusión acá para este modelo, pero en principio, vamos a la tabla de confusión un momentito acá, la tengo acá, tabla de confusión. Lo voy a medir para el modelo que recién acabamos de hacer. Y me doy cuenta de que, vamos a decir, me mejoró la especificidad. No, empeoró la especificidad. La sensitividad mejoró notoriamente. Es mucho mejor la sensitividad. Es decir, puede capturar rápidamente la clase. Ahí tengo distintos tipos de decisiones que tomar. ¿Eh? Mejoró notoriamente la posibilidad de capturar los 228. Ahora son 224. Clasifica muy bien los que no van a sobrevivir y no clasifica muy bien, o sea, repito, a costa de empeorar a los que van a sobrevivir, mejoró mucho el clasificador sobre los que no van a sobrevivir. ¿Ok? Entonces el clasificador es muy bueno ahora solo para predicción, es muy sensible. Detecta muy rápidamente a las personas que no van a sobrevivir, pero muy poco específico, es decir, no clasifica bien la clase de los que van a sobrevivir.
Este es un clasificador medianamente bueno en general. ¿Ok? Bien, entonces yo puedo ahora usar tuning para variar distintos valores de gamma y distintos valores de costo. Esto se va a demorar un par de minutos, por favor, nada más ver si lo hace. Aquí está, porque ahora va a ser muchísimos modelos. Tengo muchas cosas abiertas, cualquier cosa lo cierro. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Para cada costo, y para cada valor de gamma, para cada par, hace un cálculo. Está calculando aquí. Puede demorarse un poquito, déjame ver si no se demora tanto, si se demora mucho lo corto. Me parece que mi computadora está con mucha carga, está calculando detrás. Y ya, lo hizo. ¿Okay? Bien, sumario. Y vamos a ver que estos son todos los modelos que corrió. Y nos dice que para el gamma 001 y costo 1000, tengo el mejor de todos los modelos. ¿Dónde se guardó el mejor modelo? En Best Model. Calculé Best Model, la tabla. Y aquí tengo lo mejor que puedo lograr, que realmente no es un gran logro. ¿Okay? No es un gran logro. Por lo tanto, no voy a poder mejorar a lo que hizo el primer clasificador. Repito, todas estas opciones de usar kernel radial y de usar costos se justifican cuando el radial, es decir, el primero que usamos de todos, el primer modelo lineal que usamos, no lo hizo tan bien. Si este lo hace muy mal, entonces estas son verdaderas opciones. Quiero indicarle que dentro de la dataset que le envié, que son datos reales, lo más probable es que estos últimos sean los que tengan que usar. ¿Eh? Por eso me estoy demorando acá. ¿Por qué? Porque no creo que la base de datos, no lo he calculado, pero no creo que la base de datos sea linealmente separable. Es que el primer modelo SVM me funcione a la primera, no creo. Y por lo tanto tienen que experimentar con distintos gammas y distintos costos, usando esta parte del comando para que funcione mejor. ¿Ok? Entonces, repito, si el primero lineal les va muy bien significa una accuracy por encima de 0.70, lo más probable es que estos de acá no les mejoren más. ¿Okay? Bien, listo. Vamos a la última parte, me quedan 5 minutos. Básicamente esto es una curva, tiene que tener la librería ROC, por favor. Si no la tiene que instalarla rápidamente, la librería ROC. Estas curvas lo que van a hacer es tomar lo que se llama la tasa de, esto se llama True Positive Rate, y este es False Positive Rate, y hace una gráfica. Vamos a correrla, mejor explicarla cuando esté hecha. Lo voy a correr con mi modelo, con un modelo con 0.25 y 100. Estos son aleatorios, los puse ahí porque me pareció que eran los más cómodos. Si no, coloco directamente lineal. ¿Okay? Hago esto y hago la curva. Bien, entonces esta es una curva que aquí está vamos a agrandar un poquitito. Esta es la tasa de falsos positivos versus la tasa de true positive. La curva, lo que voy es cambiando la probabilidad de decisión. Es decir, lo que están acá es una probabilidad de decisión muy alta, disculpen, de ser de la clase positiva. A medida que voy disminuyendo la exigencia de ser positivo, recuerden que las probabilidades se miden a partir de, bueno, voy a partir 0,5 es como lo normal. Pero yo puedo ser muy exigente y por lo tanto tengo muy pocas casas de positivo, porque por ejemplo puedo tomar una probabilidad 0.9 de ser positivo. Eso significa que no voy a tener muchos falsos positivos. ¿Por qué? Porque soy sumamente exigente. Entonces, a medida que voy quitando el umbral o disminuyendo el umbral 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ir aumentando los falsos positivos, van aumentando los falsos positivos, van aumentando los falsos positivos, hasta que llegó un momento en que bajé tanto el umbral que de pronto mi clasificador solo admite una cantidad de falsos positivos muy grande, porque la probabilidad de exigencia es muy bajita. Por ejemplo, imagínense que yo tomé una probabilidad de sobrevivir del 0.3. Entonces eso es muy bajita. Todos entran dentro del rango de sobrevivir. Mientras que si yo tomo una probabilidad de 0.9, entonces hay muy pocos true positive y también falsos positive. No sé si me entienden la curva. La curva es una indicación de cuán estable es mi clasificador respecto al umbral que yo elegí para determinar la decisión. Esa es la palabra, la frase correcta.
yo tengo un umbral para tomar decisión. Todo el que tenga una probabilidad menor a 0,5 es esto y mayor a 0,5 es lo otro. Pero esa probabilidad yo la puedo modificar de acuerdo a mis exigencias. Si la probabilidad es muy alta, lo más probable es que no tenga falsos positivos. Pero a medida que voy bajando esa probabilidad, van a entrar dentro de lo que yo considero como positivo más gente positiva. Hasta que llegue un momento en que mi clasificador ya no clasifica nada. Entonces, ¿cuándo sería un mejor clasificador? Cuando esta curva esté muy pegada aquí, muy pegada, muy pegada, muy pegada, y de pronto se falle, pero solamente en valores altos. Veamos el otro caso. ¿Cómo uno puede saber eso? Por ejemplo, voy a correr mi modelo, pero ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mejorar mi gamma y voy a aumentar mi costo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer que mi gamma sea lo más estricto posible. Mientras más pequeño es gamma, mejor va a ser mi clasificador. Y el costo de cometer errores va a ser más alto que lo que tenía arriba. Entonces, haciendo eso, corro, corro y corro, y me doy cuenta de que esta nueva curva se comporta mejor. ¿Por qué? Porque está más pegado acá y es mucho más estable, no mucho, pero un poquito más estable, no se dobla tan rápido como la roja. Entonces, la gracia de esto es que el que tenga mayor forma que se pegue más a la izquierda y que doble mucho más arriba, es la mejor curva posible. ¿Ok? Entonces, esta curva solamente me va a decir que la curva que esté, por ejemplo, en este caso, la curva verde es mejor que la roja. ¿Por qué? Porque los falsos positivos solo aparecen un poquito más tarde que el caso de la curva roja, es decir, puedo probar para distintos valores de gamma o no. Ok, chicos, llegué justo a las 12:50. Repito, si tienen alguna duda. Disculpa, no entendí, lo corrí de nuevo y funcionó. No, es mentira, no me funcionó, chuta. Sorry. Si tienen alguna duda, me la mandan por correo, ya que estamos llegando al fin de la clase. Me mandan por correo si tienen algún problema con alguno de los comandos. Pero este les va a servir para resolver el problema sí, la clase va a estar arriba. Arriba están las dos cosas. Ahora voy a mandar el video y también está arriba este mismo, lo que tienen ustedes, el script. Chicos, los dejo entonces. Que estén muy bien. Segundo. Ok, me despido ahora sí. Ok, chao chicos, nos vemos entonces la próxima. Cualquier cosa, repito por correo, si tienen alguna duda, yo puedo resolverlo. Ahora ya estamos sobre el final. Chao, chao. Que estén bien.